¿Cómo hacer para resumirles hasta ahora lo que venimos dando? La idea es que vamos a estar viendo la historia de la iglesia contemporánea. Ya dimos, ¿cuántos siglos pueden decir los demás que dimos hasta ahora? Dimos más de 6 siglos. Estamos, para situarlos, estamos en la Reforma Protestante, pero vinimos desde los Hechos. Toda la primera clase nosotros vimos lo que era primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y hasta el cuarto siglo. Llegamos en 1200. Claro, y después salteamos directamente al 1200, que es los movimientos de pre-reforma protestante. Porque así como nosotros conocemos Martín Lutero y Calvino, antes, unos cuantos años aproximadamente, empezaron a haber movimientos pre-reformadores. 300, 400 años. Unos 300 años aproximadamente, un poco más, ya hubo movimientos pre-reformadores. ¿Se acuerdan de algún exponente? De los pre-reformadores, antes de la reforma protestante conocida a través de Martín Lutero. Pedro, muy bien. Juan Bufi, Pedro Bruy. Están en los apuntes, lo pueden ir siguiendo si quieren. No manejo bien el inglés. Juan Hus, muy bien. Había otro Juan que también era John Wycliffe. Wycliffe. ¿En qué parte estamos hablando? Wycliffe. Inglaterra. Inglaterra, muy bien. ¿Han estado, ¿Han estado recordando o han estado estudiando? Me parece. Paramos en Martín Lutero. Y paramos exactamente. Que fue transformado Martín Lutero por la epístola de Romano. Muy bien. Una primera epístola de Romano 1:17. 1:17. ¿Alguien se acuerda qué era lo que decían? Que fue las palabras del profeta menor Habacuc. ¿Y qué fue lo que decía? Y dijo: Dale, a ver. Muy bien. Ya pueden empezar a venir a dar las clases ustedes. Estamos cancheros. Lo que habíamos llegado a ver es estos pre-reformadores fueron justamente precursores de lo que siglos después pasó a través de Lutero, Calvino, Zwinglio, que algo vimos, no sé si se acuerdan de Zwinglio, algo muy breve vimos, pero lo que queríamos rescatar es que lo que se perdió en esos años, los cristianos primitivos predicaban como les había mandado Jesucristo, salían y no tenían problemas, fueron perseguidos por el Imperio Romano y seguían, y la iglesia crecía, porque tenían que transmitir lo que habían recibido, ese regalo tan grande. Muchos siglos después, a partir del cuarto aproximadamente, en que Constantino instaura el cristianismo dentro del imperio, empiezan a haber sucesos o a entrar el paganismo dentro de lo que es la iglesia. Se viven durante muchos siglos, aproximadamente 1000 años, de pérdida de las escrituras, de conocimiento a través de lo que es la tradición de los papas, y la gente, como habíamos dicho, no podía recurrir al libro sagrado, no tenía la Biblia en su idioma, había quedado solamente en latín, y la gente ya empezaba a hablar otros idiomas, como el alemán. Posteriormente lo que vemos en Lutero es que ellos no tenían el acceso a la Biblia en alemán, y diversas cosas que fueron haciendo que la iglesia pase por un tiempo bastante oscuro. Con los pre-reformadores, ¿qué movimiento originó este nuevo despertar? ¿Se acuerdan? Es un nombre medio rebuscado, medio raro, que por ahí hasta me trabé yo al pronunciarlo. Escolasticismo. Dentro de los monasterios empezó a surgir este movimiento, que era justamente de escuelas dentro de los monasterios. Empezaron a aprender los idiomas donde estaban las escrituras, como el latín, como el griego, las traducciones que había hecho Erasmo y diversas cosas, y empezaron a tener acceso. Al tener el acceso a la Biblia, empezaron a ver que la iglesia había entrado en un periodo que había un desfasaje total de lo que decían las escrituras, por desconocimiento del pueblo
hacia las escrituras, pero también por una pérdida que habían tenido por las recientes conquistas. La gente ya no era muy instruida. El escolasticismo hizo que retomen esto, surgieron las universidades. Las universidades primero surgen dentro del seno de la iglesia y después se van apartando. Después, ¿qué movimiento? No sé si me acuerdo si lo habíamos dado bien. Dentro de las universidades, ¿qué es lo que se empezó a ver? El humanismo. Ahí ya directamente las universidades se fueron apartando completamente de lo que era la iglesia y empezaron a surgir, además de las universidades y la gente que empezó a estudiar diversas cosas. ¿Se acuerdan algunas de las cosas que se estudiaban en la universidad en estos tiempos? Leyes, medicina, Arquitectura, artes, muy bien, y teología, bueno, por supuesto. Teología llevaba muchos años estudiar teología, tenía una primera etapa que era el estudio de las artes. Antes de introducirse directamente a la teología tenían que estudiar artes y diversas otras ciencias. Después eran 7 años aproximadamente del estudio propiamente dicho y después tenían que continuar con los doctorados y diversas cosas. Así que el estudio de la teología no era sencillo, incluso comparándolo con las otras ciencias, era hasta un poco más largo el estudio en cuanto a años. Bueno, y llegamos a Lutero, que fue el primer reformador, por así decirlo, que tuvo un apoyo o una popularidad muy grande, a diferencia de estos pre-reformadores que habían sido conocidos, que habían traducido la Biblia en diversos idiomas, pero que no habían tenido un apoyo político también. En la clase anterior no entramos mucho en el detalle de Lutero junto a la política, pero hoy vamos a ver diversas cosas que tienen que ver con esta popularidad que fueron ganando. Pero lo último que quería, también vimos algo de Zwinglio, de su postura. ¿Se acuerdan que diferían algo con Lutero? Los que vinieron, ¿se acuerdan en qué? En los símbolos, muy bien. La doctrina en este tiempo era algo justamente donde estaban reestructurando lo que era el cristianismo, aunque en principio no se querían separar del catolicismo, ellos sí querían reformarlo. Y lo que fue sucediendo es que estas personas eran muy determinantes, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Tanto así que aún otros reformadores no podían convivir con ellos por una cuestión de que no llegaban a ponerse de acuerdo en ciertas posturas. Hoy en día creo que, sin alejarnos mucho de esta situación, pasa un poco lo mismo. No sé si están de acuerdo o no. La cuestión es que ahora nosotros tenemos un acceso muy grande a lo que es la Biblia, comentarios, diversos pensamientos teológicos de ciertas escuelas, de otras escuelas. Tenemos, como se dicen, los compendios de teología, o la teología de Riley, la teología de muchos autores, y podemos entender o interpretar un poco más y acercarnos a la teología que más pensamos nosotros que es acertada. Pero en estos tiempos, ellos eran los que llevaban, o los partidarios de lo que encontraban a través del Evangelio. Y bueno, como les decía, no daban el brazo a torcer ante incluso reformadores que opinaban muy similar a ellos. Hoy vamos a hacer un cuadro comparativo entre lo que era la postura de Calvino, la de Zwinglio y la de Lutero. Así que no me voy a detener mucho en esta diferencia que bien comentó, pero porque lo vamos a ver después. Pero no les comenté lo que fue justamente... no me introduje. No les comenté, creo, si alguien me puede dar un paso ahora. Ya se les presento, pero no conocen, ella es mi novia Jimena, también va a la iglesia bautista y posteriormente va a ser mi secretaria cuando les diga que a ella le dejan, si tienen algún mail o algo, que me quiere pedir algo siempre. No es dinero, sino algún regalo, algún chocolate. Pero como decíamos, quedamos en Zwinglio. La reforma de Zwinglio fue en Suiza, a diferencia de lo que fue Lutero, que fue en Alemania. También vamos a estar viendo las diferencias de estos tres reformadores. Pero
El final de Zwinglio no lo vimos. La Confederación Suiza, para que sepan en este tiempo, porque también Calvino va a estar situado en Suiza, aunque no en las mismas ciudades, no era un estado centralizado, sino un complejo mosaico de diversos estados. Eran varios estados que estaban de alguna forma unidos o juntos sobre una misma búsqueda, cada uno con su propio gobierno y sus propias leyes, que se habían confederado con ciertos propósitos. Pronto algunas regiones se volvieron protestantes, obviamente con la predicación de Zwinglio, pero también lo que se escuchaba. Acuérdense, no sé si se acuerdan, Zwinglio tuvo acceso a lo que Lutero escribía, lo que Lutero predicaba, y no lo comenté, pero quiero que empecemos a relacionar. ¿Por qué creen que fue fácil acceso en este tiempo varios escritos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo hizo la Reforma para transmitir sus pensamientos? La imprenta. Muy bien, en este tiempo, algo que yo no les comenté, que no podíamos pasar por alto, es que justamente la imprenta, hace un tiempo, muy poco tiempo antes de que surja la Reforma, había sido inventada, entonces justamente era fácil transmisión. Antes lo que salió un libro era el salario anual de un obrero común. Era imposible, justamente lo que era la transmisión, pero después, posteriormente, con la imprenta se hizo de mayor acceso y más barato también. Así que por eso, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y justamente estamos viendo que en estos tiempos el mayor auge era el movimiento reformador. La gente que tantos años había estado sin escuchar de la palabra, porque los que vieron por primera vez, entre muchos detalles en esto, que iban a las misas y escuchaban a un obispo que hablaba en otro idioma. Les comenté, ¿qué nos pasaría a nosotros? Bueno, a menos que sepamos otro idioma, pero ¿qué pasaría si vamos un domingo y el predicador habla, no sé, sí, en latín. Tranquilamente podemos hablar en latín. El predicador habla en latín y no hay ningún traductor. No entenderíamos nada, no nos llegaría el mensaje por una cuestión de la lengua, de la interpretación. Así que estas personas necesitaban escuchar, y cuando escuchaban, más con el impacto que tuvo las 95 tesis clavadas en Wittenberg del 31 de octubre de 1517, es como que el cristianismo tomó un nuevo aire. Y la gente quería escuchar, toda la gente quería escuchar. No sé, imaginémonos algo que suceda en este tiempo que sea trascendental para todo el mundo. Para el mundo de ese tiempo era algo trascendental, era una mirada nueva. Entonces, ¿y el primer libro, la primera Biblia, en qué idioma se escribió? ¿En alemán? La primera Biblia, buena pregunta. La primera Biblia, yo creería que sí, pero no quiero, la verdad les digo, no sé, déjame buscarlo, pero supondría que sí. Por cualquier error, yo no dije que fue la primera, pero búsquenlo. Así que a partir de este momento, esto es lo que teníamos que puntualizar, si no me iba a ir. Muchos estados de Suiza empezaron a ser protestantes y otros continuaron siendo católicos. Esta divergencia religiosa sumó a otras diferencias profundas y la guerra civil llegó a parecer inevitable. Los cantones, que eran como los príncipes de cada estado suizo, empezaron a dar pasos hacia una alianza con Carlos V. Ya vamos a poder verlo en la otra clase cuando vayamos a más de lo que tiene que ver con las guerras religiosas, con un poco de Inquisición, aunque ahí lo vamos a ver, pero nos vamos a detener más. Pero Carlos V era justamente el perseguidor de los protestantes porque era justamente un peso muy fuerte para el catolicismo. Zwinglio les aconsejó a los protestantes, a los cantones, que atacaran a los católicos antes que fueran demasiado fuertes. Para que se den una idea, había 13 estados suizos
de los cuales 5 eran católicos. No era una mayoría, aunque no quiere decir que todo el resto era protestante, pero solamente 5 eran acérrimos católicos o perseguidores de los protestantes. Entonces Zwinglio, que no sé si se acuerdan, que eso sí lo dijimos, además de ser un reformador, él tenía una mirada un poco más, por así decirlo, guerrillera, o llevado a las armas. Entonces él lo que veía es que si el catolicismo crecía en número, que era lo que le iba a pasar a los protestantes, iban a empezar a desaparecer, más por el poderío de la Iglesia Católica. Por más que en este momento surge la movida protestante, el catolicismo seguía siendo la fe del pueblo o de la mayoría de los estados, no suizos, sino del resto del imperio. Los cantones católicos empezaron a dar pasos hacia una alianza y ya lo dije. En octubre de 1531 los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zúrich. Zúrich era el lugar donde Zwinglio estaba siendo el obispo. Los defensores apenas tuvieron tiempo para prepararse para el combate. ¿Qué pasó? Zwinglio no tuvo apoyo, no solo con Zúrich, sino con los demás cantones protestantes. Entonces pasó lo que él había predicho, vinieron, atacaron por sorpresa a Zúrich, y lo único que pudo hacer fue, es más, dicen de que vieron que fueron atacados, recién se enteraron cuando ya los veían en el horizonte. O sea que una respuesta fue casi imposible. Primeramente Zwinglio agarró un grupo, salió a defender para que dentro del Estado puedan defender con una defensa un poco más armada, pero obviamente que Zwinglio en Kappel fue muerto en el combate. Pocos meses después se firmaba la paz de Kappel. A partir de entonces el protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y catolicismos en otros. Prestemos atención. Zwinglio muere, el reformador de Zúrich, el reformador de Suiza en ese tiempo, muere, con lo que era su reforma. Tiene un sucesor que es Enrique Bullinger, pero este reformador que continuó, respetó el tratado firmado con los católicos y limitó su trabajo a su propio cantón. ¿Qué quiere decir? La paz de Kappel dijo, bueno, los cantones católicos profesan el catolicismo en su estado y los protestantes el protestantismo en su estado. Zúrich continuó estando solamente en Zúrich o en su estado. Lo que pasó es que sin el reformador, sin aquel empuje de esta persona, prontamente sucumbió ante un movimiento también dado en Suiza, muy popular, que fue el calvinismo. Vamos a ver que Zwinglio y Lutero fueron contemporáneos, hay una diferencia de meses entre el nacimiento de uno y del otro, pero Calvino no. Calvino es bastante posterior, aunque en un tiempo estuvieron conviviendo, por así decirlo, los tres en un mismo lugar. Calvino, entramos, 1509-1564. O sea, fíjense, nos podemos ver tranquilamente de que si Lutero en 1517 clavó las 95 tesis a una edad de 35 años, si no me equivoco, Calvino era un infante. Tenía 8 años. 8 años recién cuando Lutero estaba clavando las 95 tesis. Para que nos situemos un poco en el tiempo. Calvino nació el 10 de julio, esta parte vamos a pasarla rápida, la leo nomás, de 1509 en Noyon, Picardía, a 92 kilómetros del noroeste de París. Él no era alemán, detalle. Él no era alemán. Él no era ni alemán ni era suizo, era francés, por lo que muchos por ahí
no sé, hasta yo en algún tiempo antes de estudiar pensé que era alemán también Calvino. No, no era ni alemán ni suizo, él era francés. Pero Francia en este tiempo era demasiado católico y cuando él despertó en los movimientos de la Reforma, prontamente tuvo que partir a otro lugar. Su familia procedía de un estrato social humilde, fue el segundo de 5 hijos varones y desde su joven padre Gerard le inclinó la carrera eclesiástica. Tuvo un conflicto con el obispo de Noyon y le dijo que abandonara. Entonces se fue directamente a otras ciencias, como las que estaban en ese tiempo. Buscó en las leyes, también estudió latín y hebreo, pero vemos que cuando murió su padre, él regresó a París para continuar sus estudios literarios. Bueno, después vuelve a estudiar leyes y esto es lo importante, cuando vuelve a estudiar sus estudios literarios, se encuentra con una persona que era un humanista, pero que se acercaba mucho a lo que era el pensamiento reformador. Era Melchior Womar, perdón, me salió un delirio del inconsciente, Wolmar no tiene nada que ver en este tiempo. Sus conocimientos de los escritos de Erasmo y Lutero, ¿pudieron ver algo de Erasmo? Está muy corto. Erasmo no fue un reformador, un protestante, pero él sí quería ir a los escritos antiguos, él hizo una traducción. Era de alguna forma justamente lo que tenía que ver con el humanismo, las inclinaciones filosóficas. Así que los conocimientos que Calvino tuvo de Erasmo y Lutero y las amistades, especialmente su primo, que él ya era partidario de la Reforma, hicieron que se vaya inclinando de a poco hacia lo que era en ese momento la Reforma protestante. No sé si se acuerdan el tipo de conversión, también lo vamos a ver, pero vemos una conversión de Lutero bastante particular, hasta un punto sobrenatural, que no vemos tanto así ni en Zwinglio ni en Calvino. No quiere decir que el movimiento posterior no haya sido acompañado del Espíritu Santo para nada, pero diferente. Por lo cual vemos que Calvino se pudo detener muchísimo más en lo que es la doctrina o lo que es no solamente la justificación por la fe, que fue lo que impulsó a Lutero y que todo lo vio a través de eso. No sé si se acuerdan que hablamos que él sufrió durante su niñez lo que fue una justicia humana bastante injusta por parte de sus padres, entonces él no podía comprender ese concepto. Cuando lo descubre, una iluminación tremenda para Lutero, lo que hace que todo lo que él predica posteriormente lo hace desde el enamoramiento lógico, pero se detuvo mucho en ciertos puntos. Lo que hizo Calvino, una mente un poco quizás interesada en lo que es las letras, en lo que es la historia, lo que son los escritos antiguos, una persona quizás un poco más erudita en ese sentido y no tan pasional en algunos puntos, aunque en otros fue muy pasional, pudo hacer de que se transmitieran doctrinas no solamente en cuanto a un punto, sino muy amplio. Por eso vamos a ver que la reforma de Calvino tuvo mucho que ver con lo que es el mover de la Iglesia como institución. No solamente la Iglesia universal, no solamente la Iglesia como cuerpo de cada uno que pertenecemos, de Cristo, sino todo lo que era la institución eclesiástica. Él se pudo detener mucho más y es más, hoy en día nuestras iglesias, ya lo vamos a ver en las próximas clases, tienen mucho que ver con lo que él pudo instruir al pueblo en ese tiempo. Así que vamos a ver que Calvino, a diferencia quizás de Lutero, pudo entrar en muchas más cosas en cuanto a su reforma. Sí. No creía en la predestinación de una forma bastante determinante. Y lo vamos a ver, porque tanto Zwinglio, Lutero como Calvino creían en la predestinación, cosa de que
hoy en día también, pero hay muchas diversas creencias acerca de la predestinación. Vamos a poder detenernos en qué era lo que creían cada uno, pero sí por lo que más se conoce a Calvino es justamente por el concepto de predestinación que él tiene. Un poco determinante, inclusive muy radical para ese tiempo. Acuérdense que estamos hablando que para este tiempo se vendían indulgencias, por lo cual la predestinación no tenía sentido, si nos ponemos a pensar, porque si yo tengo acceso a tener mi salvación, no se puede concebir de la idea de la predestinación por parte de Dios. Así que un pensamiento bastante radical, aunque los otros reformadores también lo tenían, él fue mucho más allá. No sé si... Muy bien. Su vida ministerial fue, esto sí presten mucha atención, porque acá se resume de alguna forma, no su doctrina, no su teología, pero sí su tiempo de vida y el impacto sobre el cristianismo. Su vida ministerial puede resumirse en 3 diferentes etapas, bien definidas, bien marcadas. La primera, su llegada a Ginebra, Suiza, en 1536. 36. Ya vamos a estar entrando en detalle en cada uno. Yo ahora les enumero las 3 y después vamos a entrar en detalle. La segunda es el exilio. Él es exiliado de Ginebra por el mismo pueblo y se va a Estrasburgo, que era el lugar a donde él se quería dirigir en primera instancia. Él está desde 1538 al 41, incluso en ese tiempo él se casa. Ya vamos a entrar en detalle, perdón, no sigo. Y la tercera etapa, es su segundo ministerio en Ginebra entre el 41 y el 64. O sea que tenemos una primera etapa en Ginebra, es exiliado a Estrasburgo, y una tercera etapa que vuelve a Ginebra. La primera llegada de Calvino a Ginebra. En 1536, Calvino llegó a Ginebra. Esta ciudad ya había tomado algunos pasos hacia la fe evangélica. Estas transformaciones estaban dadas por Guillermo Farel. Me detengo acá y ustedes sigan leyendo, yo les comento. Farel era el obispo en Ginebra, a lo que él se entera, como yo les dije, Lutero en realidad no quería ir a Ginebra. Él, obviamente, como les dije en un primer tiempo, él era un estudioso. Él nunca se identificó con un pastor o nunca se identificó con ser aquel que tenía que llevar al pueblo o guiar al pueblo. Él lo que realmente sabía que tenía que hacer era estudiar, era profundizar en lo que Dios le había mostrado, y justamente por eso él quería ir a Estrasburgo, que era un lugar donde los protestantes no eran perseguidos, un lugar, podríamos decir, para ese tiempo bastante tranquilo para un protestante, en el cual podría él haber estudiado sin que nadie lo incomodara. En el paso, entre medio, hace una estancia pequeña, breve en Ginebra, y a Farel, que era el obispo, alguien le comunica de que justamente Calvino ya tenía algunos escritos, ya era conocido, no habría comenzado ya con todos los escritos que conocemos, pero sí era muy conocido en ese tiempo. Le comentan a Farel que Calvino estaba en la misma ciudad que ellos. ¿Qué es lo que hizo? El obispo dijo: no me puedo perder esta oportunidad, tengo que convencer a Calvino para que se quede en Ginebra. Calvino no está, creo que no está acá, que no lo puse. Calvino en primera instancia lo escuchó detenidamente, pero le dijo: no, gracias, yo me dedico al estudio, no quiero participar en lo que es la transmisión o el cuidado de las personas, porque él mismo reconocía que no era para lo cual estaba llamado. Algo que Farel, creo que lo puse acá, Farel lo frenó y apeló, digamos, a Dios y le dijo, en resumidas palabras y muy folclóricas, le dijo: si vos no estás dispuesto a sacrificarte por aquello que creíste y transmitirlo que acá te estamos pidiendo, que es vital,
le dijo, de alguna forma, que Dios te juzgue. O sea, lo que le quiso decir es, no estás cumpliendo con lo que fuiste llamado a hacer. No sé si lo puse, creo que lo puse en palabras. Lo hice muy breve. Calvino se unió, para él pensó que Calvino era profeta de No, no lo puse. Pero pueden investigarlo. Yo, a los que vienen por primera vez, tengo material. Además de los apuntes, tengo mayor bibliografía, si quieren adentrarse un poco más. Es Justo González y ¿cuál otra les di? Baker. Son dos bibliografías muy amplias. La de Justo González es un poco más completa, así que si ustedes quieren me la pueden pedir, yo se los paso. En este primer tiempo se queda contra la espada y la pared, por así decirlo. Se convenció realmente que no podía hacer oídos sordos a lo que la gente le estaba pidiendo. Más que nada, él veía, además cuando se quedó, vio que la estancia en Ginebra habían comenzado, hasta los mismos protestantes, a no tener una convicción plena. Por eso era consciente Farel de que necesitaban a alguien como Calvino para que realmente guiara al pueblo a moverse en los preceptos cristianos y lo que habían recibido a través de los apóstoles. Entonces, cuando se da cuenta de la real situación, sacrifica su propio deseo y se queda en Ginebra. Lo último, como consecuencia, yo salté algo acá, disculpen, lo voy a tener que hacer todo hablado. En esta primera instancia, tanto Calvino como Farel empiezan a poner ciertos ser muy rigurosos, es algo propio de Calvino, de alguna forma ir a los extremos. ¿Se acuerdan que yo les comenté de que Calvino tenía mucho que profundizaba mucho su doctrina en lo que era la iglesia, lo que eran la forma de vida que tenían que tener, lo que eran las costumbres, de las cosas que se tenían que abstener, de las cosas que tenían que estar dentro de la iglesia, así como Zwinglio, él sacó los órganos, los pianos, no podían ser tocados porque para él eran una interrupción para la adoración, distraían e incluso, si nos ponemos a pensar la idea de Zwinglio, no eran bíblicos. Entonces, lo que no estaba en la Biblia no podía ser, no nos escandalicemos en nuestras iglesias hasta, yo no llegué a vivirlo, pero por lo que me comentan, muchos instrumentos fueron debatidos si estar o no dentro de lo que es el culto. Más que nada creo que fueron la guitarra y la batería. En este tiempo estamos hablando de el piano, que ya era propio de los católicos, no es que no estaba hasta ese tiempo. Sí, ya se utilizaba, pero el pensamiento de Calvino era que no era necesario. Aún así, él instituyó mucho lo que tenía que ver, sacó el coro, pero hizo ciertas alabanzas, adoraciones que eran solamente voces. No sé cómo es el nombre realmente, si alguien... ¿Cantos gregorianos? Sí, o cantos vocales podrían ser, no era gregoriano específicamente, pero eran solo voces. Por eso digo, si alguien conoce el término, a capela, cantaban a capela, justamente, y era lo que él creía que tenía que suceder. Por eso Nosotros hace un poquito tuvimos una iglesia en Girecito, La Rioja, y ellos actualmente, la cena del Señor, hacen la alabanza sin instrumento. Por eso digo, no nos escandalicemos en lo que es la postura de Calvino, incluso en nuestras iglesias, no todas, y ni siquiera podría decir que las pertenecientes a Santa Fe son calvinistas, pero sí, de alguna forma hay una pequeña semilla de lo que fue el calvinismo, más que nada en la instrucción que él dejó. Por eso el pueblo, escandalizado con continuas reprimendas por parte de Calvino, de los obispos de Farel y Calvino, cansado,
mismo los gobernantes empezaron a cuestionar los métodos, no porque estén mal los métodos, sino porque eran muy rigurosos, porque sentían de que ellos no podían vivir de acuerdo a lo que Calvino postulaba. Por lo que lo exilian, lo echan. Además, algo que me olvidé comentar, los católicos comenzaron de alguna forma a empezar a meter espías dentro de diversos lugares que observaban el mover de las personas. Ante ver esta presión, tanto del pueblo como de los católicos, Calvino y Farel se fueron, y sí podemos decir que va hacia donde él quería ir en un primer lugar, que es Estrasburgo. Aquí Calvino realizó una tarea pastoral entre 500 franceses, también se dedicó a responder a los romanistas con una de las mejores defensas de sus ideas reformadas. A ver si puedo pasar rápido. Muchas veces estuvo acosado por la pobreza, pero tuvo sus tiempos felices, acá de casa, con Idelette de Bouret, una viuda anabautista que Calvino convirtió su postura reformada. Ya vamos a ver lo que eran los anabautistas. Ella le dio un hijo, bueno, que murió muy prontamente a los días. Con el tiempo Calvino vio una profunda necesidad, porque por más que acá pudo desarrollar, pudo escribir, tuvo las obras más relucientes de Calvino son en este tiempo, porque tuvo justamente el mayor tiempo. Él sentía, si nos ponemos a pensar en el principio, ¿se acuerdan que él quería directamente ir a instruirse? En ese tiempo era todo contrario, por más que era una estancia feliz, que tuvo una familia, él, con los años que había estado sirviendo al pueblo, o sirviendo a Dios, pero en la instrucción del pueblo, sentía que en este lugar, por más que podía instruir como vimos, no era tan necesaria una reforma. Y si en Ginebra, piensen que al partir el obispo, el pueblo empezó a ser nuevamente católico o tener algunas costumbres católicas, a lo que por un llamado nuevamente le hacen la proposición de regresar. El 17 de septiembre de 1541, cuando vuelve a Ginebra, sus reformas fueron adoptadas con mayor resolución que en el primer día. Se dice que hasta incluso el pueblo lo recibió con aplausos, con alegría. Pensemos que este mismo pueblo lo había echado, pero en este tiempo, por lo que dicen diversos historiadores, lo recibieron con alegría. Realmente el pueblo quería volver a ser instruido por él. Comenzó una obra fructífera junto al Consejo de la Ciudad, organización del gobierno de la Iglesia, que estas sí son las diferencias que se pueden ver. Tanto Lutero, Zwinglio y Calvino tuvieron apoyo de los gobiernos. Los anabautistas, que vamos a ver en esta misma clase, ellos querían distanciarse del gobierno, porque si nos ponemos a pensar, la Iglesia, o los miembros de la Iglesia, de alguna forma, no son obligados. Lo que vemos hoy en día, que en diversos países, por ejemplo en Argentina, nosotros es un país católico, que hay libertad de expresión para otras religiones, es verdad, pero es un país que adoptó al catolicismo como la religión oficial. Tanto los calvinistas, los luteranos, como los seguidores de Zwinglio, que por breve tiempo tenían el apoyo del Estado. ¿Qué quería decir? Que por ser nacido en ese Estado, uno pertenecía a la Iglesia luterana. Por ser nacido en este Estado, uno era calvinista. Entonces, muchos empezaron, los anabautistas, que lo vamos a ver después, empezaron a decir, no, la Iglesia no puede convivir en relación de dependencia con el Estado, porque no tiene nada que ver el Estado con lo que tiene que ser el cuerpo de Cristo. Pero ya vamos a entrar en eso. Lo que sí quiero hacerles entender es de que también este tipo de reformas, si no hubiese estado ligado a los estados,
veríamos si hubiese tenido esta repercusión? Lo que vimos es que en tiempos, en tiempos anteriores, los pre-reformadores no tuvieron este apoyo y no lograron esta popularidad que sí lograron estos tres reformadores. Así que para tener en cuenta, tuvieron el poder del Estado, que es cuestionable, pero con ese poder pudieron llevar la reforma a muchos lugares. ¿Cuestionable en qué sentido? Cuestionable en que, es lo que comenté anteriormente, por nacer en ese estado tenían que ser luteranos. Es más, vamos a ver que hacen consensos estos estados en que nosotros no predicamos acá, ustedes no predican acá, vos no predicás allá, entonces se empezaron a dividir por sectores. Acá estamos los luteranos, acá estamos los calvinistas, acá estamos los católicos. No había problemas, pero justamente todos los que nacían en ese lugar tenían que ser, por decisión de personas que no tenían nada que ver con ellos, tenían que ser luteranos, tenían que ser calvinistas, tenían que ser católicos. No había todavía... Lo que pasa es que no quiero decir de que fue algo malo, porque tuvo su lado bueno. Nosotros cuando vimos, ¿se acuerdan? En el cristianismo primitivo también, cuando Constantino empieza a regir que el catolicismo es la religión oficial, los cristianos dejaron de ser perseguidos. ¿Se acuerdan que fue de alguna forma algo bueno para el cristianismo? Ya no los perseguían a muerte. Pero también lo que aparejó que entró el paganismo, se achancharon, todos los no convertidos también eran oficialmente cristianos, y eso es lo que se empezó a ver también en estos lugares. Pero es cuestionable o observable, pero no quiere decir que haya estado mal, ni bien. Tenían sus cuestiones, incluso a Zwinglio, lo vamos a ver después, así que no me detengo más, seguimos, porque lo próximo que vamos a ver son los anabautistas que vamos a poder desarrollar sobre este tema. Esto es lo último. Tenía el propósito de hacer de Ginebra una ciudad santa. Acá está porque está en relación con el Estado. Estas intenciones le condujeron a diferentes conflictos internos. La prueba final fue cuando Miguel de Servet, un español que estaba condenado a muerte, él era anabautista, por la Inquisición, por negar la doctrina de la Trinidad, fue denunciado por Calvino y con la aprobación de otras ciudades protestantes suizas, así como el visto bueno de las autoridades católicas romanas, Servet fue quemado en la hoguera en 1553. Esos errores que yo le decía fue de que tanto los calvinistas como los luteranos mataron a personas que no profesaban su misma fe. No solo los católicos, en un tiempo, ¿se acuerdan que dijimos que sí, era una cuestión de defensa más que de ataque? Sino también empezaron a perseguir mucho a lo que era, lo que vamos a ver como la reforma radical, que son los anabautistas en sus diferentes ramas. La teología de Calvino. Vamos a ir un poquito más rápido. El énfasis bíblico en su sistema doctrinal sobre la soberanía de Dios, la elección del hombre y la salvación. Acá lo vamos a ver. Calvino creía que en la predestinación, es decir, en que desde el principio de la creación Dios había determinado ya quién se salvaría y quién se condenaría. En este sentido, la predestinación es doble, no hay una sola predestinación. Está la predestinación, elección, por elección, cuando Dios elige para salvación, pero está la predestinación por reprobación, cuando Dios elige a los que serán perdidos. Él veía como una doble predestinación. Dios predestinaba a los elegidos, por así decirlo, pero Dios predestinaba también a los que tenían que ser condenados. No era una única predestinación y los otros, por consecuencia, iban al infierno. La evidencia de ello es la profesión de la fe, una vida justa y la participación de los sacramentos, bautismo y cena del Señor.
La vida cristiana. La libertad del cristiano se ve en el hecho de que puede libremente obedecer a la voluntad divina, ajustándose a la ley que le recuerda su vida. Bueno, vamos a ver. La oración es el principal ejercicio de la fe por el cual nos comunicamos con Dios. Él veía la oración en el nombre de Cristo como el único mediador ante el Padre, es el único medio. ¿Por qué piensan de que rescata esto? Porque estaba en contra justamente de la intercesión que tenían los santos. No sé si se acuerdan, ya desde el cristianismo primitivo, a partir del siglo IV, III, comenzó lo que era la oración a los santos, que intercedían por aquellos que estaban acá, estaban en vida. Él ve como que la oración, el único mediador, bíblicamente, escrituralmente hablando, es Cristo. No puede haber otro mediador. Por lo cual eso era parte de su teología. La vida futura, rechazaba el purgatorio y hablaba de la dicha eterna y la condenación eterna. La Iglesia, Calvino sostenía que los creyentes auténticos son los que conforman la verdadera Iglesia y que solo Dios sabe quiénes son estos integrantes. Era sostenido esto mismo por los demás reformadores. Estamos hablando de la Iglesia real, no la Iglesia como institución. La Iglesia que nosotros mismos predicamos hoy en día, de que son personas regeneradas que forman parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces hemos escuchado predicaciones de que hablan de que la Iglesia no somos todos los que venimos al culto de los domingos. Incluso bíblicamente hablando, dice: algunos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. ¿Por qué? Porque no todos los que vienen a la institución o al templo son realmente regenerados. ¿Nosotros podemos saber quién es? No, realmente no. Por los frutos podemos conocer el andar o la vida, pero realmente, como profesaba Calvino, realmente es Dios el único que puede distinguir. Ahí está. Lo que diferencia a Calvino es el concepto de iglesia como institución. Para Calvino la iglesia era además una institución para la educación cristiana, donde la gente no solo era llamada para el arrepentimiento y la fe, sino que era de enseñar cómo vivir la vida práctica. Él iba un poco más allá, no solamente se predicaba, sino decía que se tenía que instruir, se tenía que educar a la gente dentro de la iglesia. Por eso él hizo tan amplio su teología o desarrolló un poco más extensa que los demás reformadores. Por eso la iglesia visible era de suma importancia y debía ser organizada según el Nuevo Testamento. Su sistema de gobierno era democrático, pero con un carácter representativo. Sesiones locales, presbiterio, sino y asamblea general. Bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Acá hay algunos conceptos de lo que es la iglesia universal y visible, la iglesia visible, la estructura de la iglesia visible. La estructura, él decía que según Efesios 4:11, los apóstoles, profetas y evangelistas eran específicos para alguna tarea propiamente dicho, y que los permanentes eran justamente los maestros y los pastores. Perdón, me confundí. Los evangelistas, profetas y apóstoles eran especiales y los pastores y maestros eran permanentes. La iglesia visible está compuesta por creyentes particularmente vivos de diferentes lugares del mundo. O sea, diferentes congregaciones, no solamente la de él. Pero la iglesia universal era esto que dijimos primero, de que son los cristianos convertidos, que solamente Dios puede saber quiénes son. Y acá empieza la comparación. Quizás los que vinieron por primera vez no van a conocer mucho de los demás reformadores, pero le podemos hacer de alguna forma un resumen. Vida. Ahí tienen las fechas en que nació cada uno, vivió. Fíjense, entre Lutero y Zwinglio hay una diferencia de un año en el nacimiento. En cambio, en el 1509 recién Calvino
ingresa a lo que es el mundo, nace. En cuanto a los países y ciudades, vemos que la reforma de Lutero está más que nada sectorizada en lo que es Alemania. Acá yo le puse algunas ciudades, no solamente en las cuales él predicó, sino también en las que vivió, nació, fueron a universidades. Por eso van a ver que, por ejemplo, Eisenach es donde él nace, pero también está en relación a el castillo de Warburgo, cuando se acuerdan que él va a hacer su defensa por un salvoconducto, sale vivo y después uno de los príncipes lo lleva a un castillo, que es conocido, si ven la película, ahí incluso él hace completa la traducción al alemán de la Biblia, porque está recluso aproximadamente unos 10 meses en este sitio. O sea que él, aunque estuvo aislado, fue parte de lo que es su vida. Después la reforma tanto de Zwinglio y Calvino se da en Suiza, más que nada. Zwinglio principalmente en Zurich, bueno, y las demás es donde él estudia, en Berna, en Basilea. En Glaubus no lo vimos mucho, pero es donde él es obispo antes de pasar a Zurich, para que un detalle para que sepan. Y Calvino nace en Francia, pero lo que es toda su reforma, él en cuerpo está más que nada en Suiza, y después el calvinismo se fue disparando en diversos lugares. Pero ahí está. Noyon es donde él nace, París donde se instruye, Ginebra donde principalmente lleva su reforma, y Estrasburgo en este tiempo de exilio. Conversión, la salvación física fue sobrenatural. ¿Se acuerdan la caída del rayo para Lutero? Que eso lo lleva por un pacto, una promesa que le hace a entrar en la iglesia, todavía sin ser convertido, dentro de la iglesia, cuando está con realmente las escrituras. Él, a través de Romanos, como dijo nuestro hermano, recibe la iluminación, y toda su predicación, no toda, pero principalmente habla de ese regalo dado a Dios a través de la gracia. Zwinglio, en la búsqueda de erudición, y lo que es el buscar en la antigüedad, que era parte del humanismo también, rescata o quiere rescatar lo que era el cristianismo primitivo. En esa búsqueda de restaurar el cristianismo primitivo, obviamente que su movimiento forma parte de un evangelio mucho más real de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y Calvino, como veníamos hablando, también una persona mucho más erudita, más por el conocimiento, más por afecto, más por cercano, más por ser el pupilo justamente de Melchior Womar, se fue acercando hasta que los tres fueron convencidos particularmente o personalmente. Estos son detalles que yo les comento en cuanto a su conversión, pero no nos equivoquemos en pensar de que personalmente ellos fueron convencidos por el Espíritu Santo. Características. En cuanto a la Cena del Señor, vemos quizás la principal diferencia. El término de Martín Lutero adopta para la Cena del Señor es la consubstanciación. Zwinglio es un acto simbólico, y podemos decir de que Calvino una posición intermedia entre ambos. La consubstanciación, y lo que la Iglesia Católica profesaba en ese tiempo, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué concepto? Actualmente es el mismo concepto. Transubstanciación, exacto, de que las especies, o tanto el pan como el vino, cuando son introducidas al cuerpo, se transforman, literalmente se transforman, en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. Ninguno de estos reformadores creía en la transubstanciación. O sea, de alguna forma debe ser un punto en común, pero tenían sus teorías. Zwinglio, que eran símbolos, no perdía
el significado, pero sí él estaba en contra de que había algo místico en los símbolos, algo místico en el pan. No, él decía eran realmente símbolos que nos hacen recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Calvino era esta postura intermedia, da una presencia real o mística de Cristo, pero solamente venía a los creyentes. O sea, realmente era algo espiritual. No físicamente, no se traspasaba del cuerpo y la sangre, pero sí era algo espiritual. Digamos, era un rito solamente para aquellos que habían sido transformados. Y la consustanciación, el cuerpo y la sangre de Cristo se daban junto con el pan y el vino. La cena era un acto de comunión con Él. Los elementos no cambian, pero Cristo viene a todo aquel que participa con fe bajo el pan y el vino. Es una postura un poco más extrema que la de Calvino. Calvino lo veía como algo espiritual, pero Lutero lo veía como una presencia espiritual también. En cuanto a la restauración de la fe y las prácticas bíblicas, ¿qué quiere decir? En cuanto a lo que su tipo de reforma, Lutero debía retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradicen la Biblia. Prestemos mucha atención porque es muy pequeña la diferencia, pero hay diferencia. Debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto los que no estén bíblicamente apoyados. O sea, ¿qué quería decir? Él empezó a analizar lo que ellos hacían y dijo, bueno, esto está. Lo que hicieron tanto Calvino como Zwingli de alguna forma era decir, no, lo que nosotros vamos a hacer es solo lo que está en la Biblia y nada más. Ellos, reestructuraron a partir de la Biblia. Lo que hizo Lutero fue observar lo que estaba, compararlo con la Biblia. ¿Se pudo entender muy claro? Lo hicieron al revés. Todo lo que no está, no lo podemos empezar a hacer. Tanto Zwingli como Calvino, todo lo que no está en la Biblia no lo podemos agregar. Por eso no podían tocar el piano. Lutero no tenía ningún problema con el piano, porque no había nada en la Biblia que diga no piano. ¿Entienden? Entonces, había más permisos quizás para Lutero en lo que da el culto. Predestinación. Para Lutero era necesaria para afirmar la justificación absolutamente gratuita. Justamente, no puede partir de mí la salvación. Entonces, la predestinación era algo necesario para entender que no puede partir de mí. Solamente puede partir de Dios. Zwingli es algo, lo que postula es que es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. O sea, si Dios es omnipotente, omnisciente, es lógico que Dios va a saber, desde antes de la fundación del mundo, quiénes van a ser salvos y quiénes no. Incluso líneas actuales, bueno, de las tres hay, pero quizás un concepto más aceptado puede ser el de Zwingli hoy en día, de que Dios por su preconocimiento elige, porque sabe quiénes lo van a aceptar. Es algo un poco más aceptado, quizás de los tres. Y Calvino, en el concepto de predestinación, es doble, como le dije, elección y reprobación, directamente. Dios elige quién salva y Dios elige quién no salva. Reforma radical. ¿Se acuerdan que eran tres tipos de reforma? ¿Alguien me puede decir los nombres? Está en uno. ¿Cuál es la primera que vimos? Lutero, Calvino y Zwingli. ¿Qué tipo de reforma adopta? Magisterial. Magisterial porque surge en los magisterios. Son personas que estaban dentro de los magisterios, reciben la luz a través de las escrituras y quieren hacer su reforma. Esta reforma no quería salir en principio de la Iglesia católica romana, pero termina saliendo. La reforma radical, comúnmente llamados anabautistas o radicales, es la siguiente. A partir del 1520, esto es solamente una introducción justamente de estos reformadores radicales,
querían ir más allá de lo que estaban haciendo Zwinglio, Lutero y Calvino. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que lo que comentamos? Ellos no querían tener nada que ver con lo que era el Estado. Para ellos, estar en unión con el Estado era un insulto a lo que ellos profesaban. Si yo estoy en unión con el Estado, la Iglesia no va a ser solo parte de aquellos convertidos y regenerados a través del Espíritu Santo. Fue un concepto aceptable incluso por nuestras iglesias. Prácticamente ninguna de nuestras iglesias es adoptada como religión oficial. Bueno, acá ninguna, porque es la católica y las evangélicas. Así que muchos de los pensamientos y la reforma radical hoy en día también llegan a nuestras iglesias. Pero veamos cómo esos reformadores fueron perseguidos mismo por los calvinistas y por los luteranos y por los católicos. Se dividen en 4 grupos, de los que vamos a estar viendo: los biblicistas radicales, milenaristas, místicos y racionalistas. Biblicistas, milenaristas, místicos y racionalistas. No todos tienen que ser englobados en los anabautistas. Un problema que surgió hasta hace poco tiempo fue de englobar a todos en una misma fe. Por más de que yo lo estoy agrupando, los agrupo porque son reformadores radicales, pero no todos pueden ser llamados anabautistas, aunque sí ellos tienen algo que ver. Los vamos a ver, pero no los... Los biblicistas radicales, también llamados como anabautistas propiamente dicho. Estos quizás sí podríamos englobarlo y decir son los anabautistas que conocemos. Entre los representantes de este grupo se encontraban hombres como Conrad Grebel, Felix Manz y Balthasar Hümmeier. No les comenté, ustedes van a decir ¿por qué los llamaban anabautistas? ¿Alguien tiene idea de por qué eran llamados anabautistas? Algo que... Por el bautismo, sí. ¿Qué puede ser el bautismo? No combatían el bautismo a los bebés. Muy bien. ¿Y los reformadores magisteriales? ¿Qué piensan ustedes? Creo que no les dije. ¿Aceptaban el bautismo de infantes o no? ¿No lo aceptaban? Me parece que sí, que todavía no era algo que... Ninguno de los 3 reformadores que nombramos, ni Zwinglio, ni Lutero, ni Calvino, dejaron de bautizar niños. Si nos ponemos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se les ocurre? Ahora apelo a que empiecen a pensar el por qué no dejaron el bautismo de infantes. Si ellos lo que profesaban era que realmente tenían que ser regenerados. Esa era la Iglesia Universal. Para estos 3 reformadores significaba eso. Para los católicos, el bautismo de infantes era parte primordial. Era primordial. De alguna forma les garantizaba la salvación para esos niños que podían llegar a morir prontamente sin poder decidir. Pero ¿por qué para los reformadores magisteriales se continúa? Habrá sido un tema que no tocaron. Sí. Estos radicales incluso hablaron directamente con estos reformadores porque estaban disconformes con este punto, pero con otros también, pero dijeron, necesitamos ser más radicales, ¿por qué no sacar esto? ¿Y saben por qué no fue desarraigada esta costumbre dentro de esta reforma? Tal vez uno de los problemas puede ser, estoy pensando, puede ser porque no había Biblia. No, estos reformadores... Pero no tenían en qué el poder estudiar para poder descubrir. Pero pensá que estos reformadores justamente habían rescatado la Biblia, ellos leían demasiado. Pero no se relacionaba como en una parte que mencionaba que se adoptaba si nacían ahí, por ese lado venía. Zwinglio fue el más cercano de los 3 en abolir, digamos, de alguna forma el bautismo de niños. Incluso
Después charla justamente con estos tres que estoy mencionando, le plantearon, tenemos que sacar de nuestra religión esto, no de nuestra religión, Claro. de lo que profesamos, tenemos que dejar de bautizar niños porque no tiene nada que ver con lo que profesamos. Zwinglio en un primer tiempo pareció estar de acuerdo, pero ¿qué era lo que iba a suceder? Si él dejaba de bautizar niños, le dejaba de garantizar al Estado la salvación a partir de los luteranos y perdía poder político. Y el poder político era primordial para esta reforma, porque si no eran atacados y muertos, eran masacrados, vimos cómo decían, bueno, allá vos podés profesar tu religión, acá vos la tuya. Entonces, si ellos dejaban de bautizar a los niños, no se garantizaba de que el nacido sea luterano. ¿Entienden? No era tanto una cuestión de salvación solamente, sino que le garantizaba a ellos que al ser bautizado iba a ser luterano, calvinista o zulista. Así que un detalle. En la iglesia evangélica del Río de la Plata, en Santo Domingo, y ellos bautizan a los chicos. Yo no quiero poner ningún tipo de postura, simplemente explicar la situación. Eso era lo que sucedía con los anabautistas. El nombre anabautista era justamente, significaba rebautizadores. ¿Por qué? Porque volvían a bautizar a los que habían sido bautizados de niños. Claro, pero en el caso yo nací en la iglesia católica, me tuve que volver a bautizar. Exacto, los anabautistas bautizaban a cualquiera, pero ¿por qué? No porque los querían bautizar ellos, sino porque si la persona quería ser bautizado, ellos veían que no había nada como para decirle, no, si vos fuiste bautizado cuando no tenías noción, y ahora vos querés realmente demostrar a través del bautismo, ellos no lo veían como salvación el bautismo, es el mismo concepto que tenemos nosotros, el demostrar al cuerpo de que realmente yo fui transformado, regenerado por la muerte y el sacrificio de Cristo. Así que estos rebautizadores recibieron ese nombre justamente por eso. Bueno, acá menciono un poco lo que les comentaba. La separación se produjo en torno a dos conceptos específicos, los radicales con la reforma magisterial. Uno, que la iglesia debía ser reconstruida estrictamente sobre la base de la imitación de la vida de Cristo en el ejemplo del cristianismo primitivo. O sea, lo que querían rescatar era justamente ese tipo de cristianismo que estaba separado completamente del Estado. ¿Se acuerdan que los primeros cristianos, al revés, eran perseguidos por el Estado, por el Imperio Romano? Entonces lo que le decían es, nosotros tenemos que marcar y reflejar ese mismo cristianismo que fue transmitido por Jesús directamente. Entonces eso era un punto. Y el segundo punto, como vimos, era el rechazo del bautismo infantil. Eran dos cosas bastante relacionadas, incluso las pudimos interpretar a través de la otra, así que eran muy arraigadas y eso primordialmente era la diferencia que tenían. Diferencia. Tanto Lutero como Zwinglio no alteraban las estructuras políticas con su reforma, en cambio los anabautistas o anabaptistas, por eso van a haber diferentes formas de escribirlo, promovían el igualitarismo, todos tenían el mismo derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de los estados luteranos seguía habiendo diferencias sociales. Por más de que tanto Lutero como Calvino no querían, no es que ellos predicaban para que haya diferencia, pero no iban en contra del gobierno. De alguna forma hicieron acuerdos en los que lo que querían que cambie era el tipo de visión acerca de las escrituras, el tipo de separación ahora aceptada hacia los católicos, pero no tanto una crítica hacia el gobierno. Estos radicales no, era justamente todos éramos iguales, querían volver de alguna forma, incluso muchos lo hicieron. Hoy los que podemos conocer como esos anabautistas primitivos, ¿quiénes se les ocurre en este tiempo que vivan de alguna forma como un pueblo, con los Amish? Muy bien. Los cuáqueros son parte de este tipo de reforma.
¿Por qué? Ellos vivían en común, tenían cosas en común, vivían en común, era un pueblo. Aunque no los privaba, si nos ponemos a pensar hoy los Amish, se los ve como, no me sale la palabra, no quiero decir primitivos, sino apartados de la sociedad. En este tiempo los anabautistas no estaban apartados de la sociedad, todo lo contrario, estaban en medio, eran perseguidos y predicaban esto. Hubo un desarrollo inmenso de los anabautistas en todo este tiempo. Lo que trágicamente pasó fue que fueron perseguidos tanto por los luteranos, por los calvinistas y por los católicos. Entonces, ante la persecución de prácticamente todos los estados, y ellos no eran pertenecientes a ningún estado, de alguna forma fueron desapareciendo o se tuvieron que ir hacia otros lugares. Persecución. En muchos lugares apeló a leyes medievales y mediante decretos imperiales se ordenó la pena de muerte a quienes eran rebautizados o rebautizados. El número de mártires fue mayor que el de los 3 primeros siglos del cristianismo. En muchos casos fueron quemados vivos y en otros, en forma de burla, fueron ahogados. Milenaristas radicales. Esto por eso, los primeros son propiamente dicho los que serían llamados anabautistas. Vamos a ver algunas pequeñas y otras bastante grandes diferencias con los milenaristas radicales. Esto se dio más que nada... Estos 3 personajes que mencioné, Grebel, Homeyer y no me acuerdo el tercero, estuvieron situados en lo que era Zurich, en las cercanías de Zwingli, incluso fueron a hablar con Zwingli sobre el tipo de reforma. Los milenaristas, el comienzo, se da en otro lugar, ya más cercanos a lo que es Lutero. Por eso digo, son tipos de reformas radicales. No los podemos agrupar como a todos anabautistas, aunque en un tiempo se los agruparon. ¿Por qué? Porque ellos también estaban en contra del bautismo de infantes y ellos también estaban en contra de la participación con el Estado de la Iglesia. O sea, tienen los mismos principios. Entonces, en un tiempo se los agrupó a todos con un mismo movimiento, pero ya vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta, de que muchos tuvieron errores enormes y que justamente no tenían nada que ver con los demás anabautistas. Personajes principales: Andrés Karlstadt, Baviera, Alemania. Fíjense que si yo les dije que los otros estaban en Zurich, estos ya empiezan a ser todos alemanes. Defendió a Lutero en un primer tiempo, pero a partir de 1521 comenzó a aparecer ciertas diferencias entre él y Lutero. Más que nada se dan las diferencias cuando él es exiliado al castillo de Marburgo. En este tiempo que Lutero no tiene contacto con prácticamente nadie, Andrés Karlstadt empieza a transformar su luteranismo en lo que es el milenarismo radical. Thomas Müntzer, perdón la pronunciación, también de Alemania, predicaba violentamente en contra del clero y subrayaba la importancia de ser guiado directamente por el Espíritu Santo. Además veía la obra del Espíritu en los movimientos sociales y políticos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Todos estos, los milenaristas más que nada, predicaban mucho más experiencias espirituales también. Incluso muchos, no es que no leían las escrituras, pero muchos apelaban. Los primeros reformadores eran, no sé si se acuerdan, los 5 solos de Lutero, pero uno era solo escritura, o sea, la escritura era primordial para el tipo de reforma. Para ellos, además de la revelación escritural, estaba la revelación espiritual. Y por eso también comenzaron a predicar ciertas doctrinas traídas por profecías que recibían, las cuales, vamos a mencionar algunas. No es el caso de Müntzer, por eso va a ser el próximo.
Pero sí, ellos también eran políticamente hablando, no, políticamente no, sino tenían una idea más de guerra. ¿Por qué? Porque los milenaristas querían justamente que sea instaurado el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, ¿de qué forma podía ser instaurado ese gobierno celestial en tierra? A través de las armas. Muchos reformadores radicales se unieron a las ideas de Thomas Müntzer, provocando un movimiento cada vez más radical que se mezcló con el resentimiento popular y dio lugar a rebeliones. Entre estos conceptos aparecieron hombres que intentaban producir un reino milenario, en lo que yo les comenté recién. Miren esto, cómo se fue relacionando a estos milenaristas. Müntzer ayudó a la revuelta de los campesinos en el 1525. Los campesinos fueron derrotados y Müntzer decapitado. Pero por eso les quiero marcar que no era solo una reforma quizás radical desde los conceptos, sino que era a través de las armas. Relación. De la fuerza, exacto. Los demás reformadores radicales, más que nada los anabautistas, no tenían esta postura, muchos eran hasta incluso pacifistas. Lo que sí, ante la persecución, ellos tenían que escapar. Ellos no. En vez de escapar, tomaban medidas a través de las armas, de la fuerza. Otros milenaristas radicales. Acá hay una descripción. Se caracterizaban por su piedad, las revelaciones directas del Espíritu Santo, sueños y visiones. Además ponían énfasis en el regreso inminente de Jesucristo. Es el mismo, ¿no? Sí. Lo puse hoy. Quizás, estos dos personajes que lo voy a mencionar ahora, sí, son dos, son los que más se destacan dentro de los milenaristas en este tiempo, o los que mayor repercusión tuvieron, y de los que podemos conocer mayores errores groseros. Melchior Hofmann, también alemán, considerado como el responsable de introducir el anabautismo en los Países Bajos, ya que fue predicador luterano de la zona. En un principio fue discípulo de Lutero, pero poco a poco su teología se volvió más radical, aproximándose a Zwinglio, y después, ¿a quién se fue acercando? A Karl, que era el que se alejó de Lutero. ¿Por qué? Porque justamente por eso es que continúa con el milenarismo. Tenía una gran preocupación por el Apocalipsis. Miren esto, tenía una gran preocupación por el Apocalipsis y su propensión a la alegoría lo condujo a ideas extrañas. ¿Se acuerdan? No hablamos mucho, pero en el primer tiempo muchos de los padres de la iglesia pensaban que la alegoría era una forma de interpretación mayor a cualquier otra. Ellos decían que la interpretación literal era buena, pero que era precaria. La alegoría hacía descubrir cosas que no podían ser reveladas a cualquier persona. Esta misma persona opinaba lo mismo, pero además tenía una preocupación extrema por el Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucedió? Preocupación extrema por el Apocalipsis y alegorizar la interpretación bíblica llevó a interpretar a través de los números apocalípticos que Cristo descendería en Estrasburgo, como la Nueva Jerusalén en el año 1535. Esta predicción fue anterior al 1535, obviamente. Él predijo no solamente eso, sino que el primer paso en la instauración de la Nueva Jerusalén iba a ser de que él en ese año iba a ser preso. Lo que sucedió es que realmente fue preso en el 1535 y la gente que lo escuchó, atemorizada, dijo: realmente la profecía va a ser cumplida. Lo que sucedió, nunca salió de la prisión. Pero sí, este error en su predicción hizo de que otras personas dijeran, a través también de la alegorización: Hoffmann se confundió
no va a ser en Estrasburgo, sino que va a ser en otro lugar. Y acá entra justamente otro personaje que es Juan Matis, que él decía que en Münster, ¿cómo fue justamente en una ciudad que no eran perseguidas los anabautistas, iba a ser la instauración de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo Matis? A partir del 35 tomó las siguientes decisiones. Echó a todos los católicos, a través de las armas obviamente, y a los protestantes. En esta ciudad, tanto los protestantes como los católicos convivían. Había de alguna forma un tipo de acuerdo, y por ende, como había un tipo de acuerdo, nos podemos imaginar de que no había una real presencia fuerte. Porque se acuerdan que dijimos que los estados que eran católicos o los estados que eran luteranos no podían convivir en el mismo lugar hasta tenían acuerdo, vos allá, yo acá. En este estado, de alguna forma, había un tipo de permiso, incluso los anabautistas podían convivir en este lugar. En lo que hizo, dijo, este es el lugar donde se tiene que instaurar la Nueva Jerusalén. Sacaron a todos y, miren otras cosas de las que propuso, como medida decretó la poligamia en la ciudad, porque la misma se encontraba sin hombres a causa de la guerra, y por cada 3 mujeres había un hombre. Entonces, este profeta de Dios decía de que lo que tenía que suceder era la poligamia en esta Nueva Jerusalén para justamente continuar con la procreación. Por eso les digo, no agrupemos a todo lo que es la reforma, todos los anabautistas como la reforma radical. Obviamente lo que sucedió es que fueron derrotados por los católicos, después los sitiaron, escaseó la comida, pero además después entraron y de una manera violenta mataron a todos estos anabautistas. No solamente eso, sino que justamente a Juan Matis y a 2 de sus seguidores los pusieron en una jaula y los expusieron ante el pueblo como un premio de guerra, de batalla, podemos decir. A todo esto, el catolicismo, en este tiempo, premió el Papa a los que estaban de alguna forma cumpliendo con la Inquisición, cumpliendo con estos actos. O sea que aquellos que mataron violentamente, incluso lo vamos a ver en la próxima clase, lo que fue la matanza de los hugonotes y en San Bartolomé, de alguna forma muy sanguinaria se festejó todas esas muertes y se expusieron víctimas ya muertas, se las corió o se las expusan de todo el pueblo. Cosa que si recordamos en qué tiempo también sucedió con los cristianos. Estas cosas de muerte, de fiesta alrededor de la muerte de los cristianos. En los primeros 3 siglos. ¿Se acuerdan de que Nerón los colgaba en el patio de su palacio y los incendiaba y hacía fiestas alrededor de esto? Lo mismo sucedió en este tiempo. Pasamos. Sí. Pasamos a los místicos radicales. Estos son otros. Ya son las 10. Sí. Era eso. Bueno, estos dos no nos vamos a detener. Vamos a pasar a lo que es. Acá también los que me quieran pedir el power, yo se los paso. Están las doctrinas anabautistas graficadas en un cuadro. Pero quiero ver un poco de lo que es la contrarreforma y lo podemos ver en la próxima y ya ir terminando. Si me permiten, tomo 5 minutos más y vemos un pantallazo para ya detenernos en la próxima. El movimiento de la contrarreforma fue justamente la restauración por parte de los católicos de la necesidad imperiosa que le estaban reclamando. Los protestantes estaban queriendo una reforma, ellos tuvieron su reforma, aunque de una forma diferente a lo que proponían los protestantes. Los objetivos de la reforma católica son 4.
Interno de la Iglesia se trataba de suprimir los abusos de la vida de todos los integrantes, se exigía la transformación desde el Papa hasta el último monje. La Iglesia Católica era consciente de que había errores grandes en este tiempo. No se podía permitir lo que por siglos pasó con los papas y ellos veían necesaria este tipo de restauración. Instructivo, muchos deseaban una instrucción cristiana más profunda y la formación de un clero más eficiente y transparente. Obviamente que tenían deficiencias, ¿por qué? Porque estaba en otro idioma, porque la misa era predicada en latín, por lo que también veían una necesidad sobre esto. La contrarreforma. Se pretendía luchar contra la reforma protestante y conquistar los territorios perdidos por el progreso justamente de los protestantes. Este movimiento tuvo varias facetas que las vamos a poder ver en la próxima parte, pero no digamos solamente que la contrarreforma fue la reforma católica, ¿sí? Es una parte de lo que es la reforma. Y en el expansivo, en el aspecto misionero, se buscaba ganar a los paganos de los nuevos territorios para la Iglesia romana. Medidas para la reforma que se fueron tomadas a través de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Concilios, la Santa Inquisición, el Index y la organización expansiva. Los concilios, primordialmente el de Trento, llevó aproximadamente 20 años los diferentes concilios, que fueron 3, pero no fueron 3 reuniones, fueron muchas sesiones dentro de lo que eran esos tres. Incluso acá tienen la fecha. El primer concilio fue del 45 al 47, el segundo en el 51 y el tercero en el 59 al 65. A través de los concilios ellos querían ponerse de acuerdo en qué era lo que tenía, las medidas que tenía que tomar la Iglesia. Vamos a entrar más en detalle, pero va a ser la próxima clase. La Santa Inquisición, muchos conocemos lo que es la Santa Inquisición, pero no siempre fue de la misma forma que nosotros conocemos. Tuvo unos comienzos, tuvo un intermedio y tuvo un final. Consistía en diferentes métodos: espionaje, tortura y terror. No siempre fue de la misma forma. El Index era un compilado de libros, o se ponían de acuerdo en qué libros estaban prohibidos y cuáles no. Si estaban en el Index como prohibidos, no podían ser leídos, y aquellos que los leían tenían que ser llamados herejes. Incluso la mayoría de estos libros que estaban dentro del Index eran ¿cuáles? Los de los llamados herejes, los de los reformadores, tanto calvinistas, luteranos como anabautistas. Y la organización expansiva se da a través de las conquistas y los órdenes misioneras jesuitas. Muy bien. Frenamos acá. Pero antes de terminar, pasando todo lo que es la reforma, como siempre, quiero que rescatemos algo acerca de este periodo y que nos quedemos algo para nuestros tiempos. Lo que pasó en este tiempo fue que recuperaron las escrituras, como veníamos hablando, pero lo inmediatamente siguiente que pasó fue de que se pusieron muy detallistas en ciertos aspectos, que no estaba mal, pero al punto de que no fueron tolerantes con los demás tipos de opinión. ¿Qué es lo que quiero que bajemos hoy en día? Las diferencias doctrinales están marcadas hoy en día. Hoy nos denominamos de cierto tipo de profesión que no son denominadas en el cristianismo primitivo. No encontramos en el cristianismo primitivo pentecostales, hermanos libres, bautistas y diversas otras denominaciones. Lo que sí encontramos es cristianos que habían recibido el Evangelio y que lo transmitían y lo predicaban. No cometamos el error, por diferencia, que pueden ser importantes, de juzgar, no digo al punto de la muerte, pero sí de privarnos de relaciones, de privarnos de lo que es ser parte de este cuerpo. Y parte del cuerpo de los cristianos realmente regenerados es tener diferencias.
no vamos a poder, mismo en las mismas iglesias, no sé si les pasará a ustedes en su iglesia, en mi iglesia, hay personas que aún siendo bautistas opinan de una forma y opinan de otra. Eso no nos priva de ser hermanos. Así que luchemos por la unidad, luchemos por el amor que había en Cristo y no nos perdamos solamente en detalles. No nos pongamos todo el tiempo a juzgar a las personas. Si juzgamos, juzguemos hechos, juzguemos actitudes, pero no a las personas. Porque lo que pasó en este tiempo fue desastroso. Cristianos contra cristianos, tanto católicos, luteranos, calvinistas y anabautistas. No cometamos los mismos errores. Vimos los errores que cometieron en perder la Biblia, la recuperaron. Y lo que tiene que primar realmente son los principios de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la paz, de la tolerancia, del dominio propio, no solamente aspectos doctrinarios, que marcan diferencias, pero que no nos pueden hacer enemigos. Así que les dejo eso para que lo recapaciten, lo piensen, lo mastiquen, lo analicen. Que nos une la pasión por Cristo, o sea, entender de que vamos a compartir una eternidad con ese. Exacto, busquemos